Buenas tardes, señores miembros de la Universidad San Martín de Porres de Lima. Mi nombre es Renato Lozada Herrera, alumno de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. El tema elegido por mi parte el día de hoy para mi exposición es el de los pueblos indígenas. Para comenzar debemos entender que el Perú es un país mega diverso, el cual comprende culturas tanto en costas y sierras de nuestro país. Gran cantidad de culturas se refleja en una gran cantidad de pueblos. Por pueblos entendemos a los habitantes de una determinada zona, país o territorio. En cuanto a indígenas, esta palabra hace referencia a los pobladores originarios de una determinada zona. En el Perú han habido dos casos en particular que han llamado mi atención que hacen referencia a dichos pueblos. El primero de estos es la matanza de Lucanamarca, ocurrida el 13 de abril de 1983, en la cual 60 miembros de Sendero Luminoso asesinaron a sangre fría a miembros de dicha comunidad como de 3 comunidades aledañas. El segundo caso en conflicto es el de Bagua, o Baguazo más conocido por los peruanos, en el cual data del gobierno de Alan García, cuando dicho presidente firmó un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, el cual promovía la inversión extranjera en nuestro país, específicamente en la zona de la selva. Cuando la minera Afrodita se disponía a realizar sus actividades, se vio impedida por pobladores de Bagua, los cuales alegaban que se habían vulnerado cierta cantidad de derechos. En ambos casos, comenzando el análisis, se vulneraba el derecho a la vida, protegido en el artículo 2, inciso 1 de nuestra Constitución, y en un plano internacional, en el artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. En el caso de Bagua, hubo la vulneración del derecho a la vida, es cierto, pero hubieron 3 derechos previos que se vulneraron que hubieran posibilitado que este no se vulnere. Comenzando por el primero, que es el derecho a la consulta previa, protegido por la ley 29.785 de nuestra legislación, que va de acuerdo al convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, el cual en su artículo 6.1a destaca lo siguiente: el Estado debe informar al pueblo sobre sus medidas administrativas y legislativas y en qué medida estas van a afectarlas o en el mejor de los casos favorecerlas. En cuanto a los pueblos indígenas, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Indígenas, en el artículo número 19 destaca lo siguiente: el Estado debe actuar de buena fe en cuanto a informar a los pueblos indígenas sobre las medidas administrativas y legislativas y en qué medidas estas van a perjudicarlos o en el mejor de los casos favorecerlos. El último derecho en contienda es el derecho a la propiedad comunal, contemplado así en nuestra legislación en el artículo 89 de nuestra Constitución, el cual dice que los pueblos indígenas tienen el libre uso y disfruto de sus tierras de acuerdo a ellos y sus necesidades. En cambio, en un plano internacional, dicho derecho no se ve contemplado como propiedad comunal, sino en el artículo 21 de la Convención Americana de los Derechos Humanos se ve contemplado como derecho a la propiedad privada. La Corte en muchos casos ha reiterado que dentro de este derecho a la propiedad privada se protege el derecho a la propiedad comunal. Ahora, en un plano internacional, cabe destacar dos casos. El primero, Sahayo Maxa versus Paraguay, caso en el cual mueren 19 personas completamente indocumentadas por parte de militares del Estado paraguayo, además de que el Estado paraguayo expropió a dichos habitantes de su comunidad de sus tierras. El segundo caso es el Plan de Sánchez versus Guatemala, en la cual mueren alrededor de 269 personas, entre ellas niños y niñas, por parte de militares y policías del gobierno de Guatemala. En el primero de los casos, la Corte destaca que es obligación de cada Estado garantizar la personalidad jurídica de sus habitantes, en especial aquellos que se encuentren en zonas vulnerables. Cabe destacar que entendemos por zonas vulnerables a zonas donde no son aptas para el desenvolvimiento de las personas. En cuanto a la personalidad jurídica, es la cualidad que nos hace titulares de deberes y derechos. Como ya mencioné, también se vulneraba el derecho 21 de la propiedad privada, según la Convención Americana de los Derechos Humanos, al ver que el Estado paraguayo expropió arbitrariamente a los pobladores de dicha comunidad de sus tierras. En el caso Plan de Sánchez versus Guatemala, se vulneraba el derecho a la vida, contemplado en el artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, ya que el gobierno de Guatemala envió alrededor de 60 militares y policías a asesinar a todos los habitantes de dicho pueblo porque estos se negaban a realizar las rondas de autodefensa civil, los cuales hizo entender al Estado guatemalteco que se estaban aliando con la guerrilla. Mi principal intención en la investigación de los pueblos indígenas es reivindicarlos como sujetos de derechos y dejarlos y rescatarlos de un plano olvidado para volverlos a ser parte de nuestra sociedad, en la cual han aportado mucho en la diversidad de nuestro país, por ejemplo. Con eso terminado, muchísimas gracias.